Gracias, señora presidenta. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a usted y sobre todo a todos los trabajadores y trabajadoras que están haciendo posible que hoy tengamos la séptima sesión. He visto cómo trabajan, cuánto trabajan, y acá hay que decir las cosas por su nombre, cómo arriesgan la vida los trabajadores, la vida o contagiar a su familia por hacer que esta institución funcione. Y de hecho estoy muy orgullosa de pertenecer a esta institución que ya lleva 7 jornadas trabajando intensamente con una agenda que es la agenda de la gente, ¿no? Porque eso es lo que hoy estamos tratando. Si usted ve todo el temario de hoy, vamos a ver un gobierno nacional que tiene como prioridad a la gente, tiene como prioridad la educación, tiene como prioridad la salud, tiene como prioridad la calidad de vida de los argentinos, porque de eso se trata también las tarifas. Entonces, creo que un reconocimiento hay que hacerle muy especial a los trabajadores y trabajadoras de esta casa que han trabajado, me consta, día y noche para que nosotros podamos sesionar exitosamente. Dicho esto, a mí me toca hablar de dos grupos de DNU. El primero son las prórrogas. El primer grupo es de prórrogas del aislamiento y el distanciamiento social. Y el segundo grupo, ahondar lo que la senadora Zagnún y el senador Caserio y la senadora González hablaron, que es la intervención del ENRE y el Energas y la derogación del DNU 1053. Concretamente, desde nuestra visión, ambos grupos de DNU están vinculados, y están vinculados porque desde nuestra perspectiva el rol del Estado es muy importante para cuidar la vida y la salud de los argentinos y las argentinas, y también el rol del Estado es medular para el acceso a una mejor calidad de vida de los argentinos, y por supuesto los servicios públicos son esenciales en ese sentido. Entiendo que el mundo con esta pandemia ha tenido esta época por la incertidumbre. Una pandemia que parece que es logrado visualizar una enorme recuperación en algunos países, y de repente tienen rebrotes y tienen que volver a cerrar su economía, volver a cuarentena. Pero la Argentina tiene una doble incertidumbre. Y una, por supuesto, es por la pandemia que estamos atravesando, y otra es por una crisis económica preexistente a la pandemia. Las medidas de aislamiento y sus prórrogas y de distanciamiento claramente han permitido que la Argentina se encuentre entre los países de la región que menos cantidad de contagios y de muertes han habido, y esto es un hecho concreto y real. Hemos visto las filminas que nos muestra el presidente, pero a mí me gusta decirlo de una manera más contundente. Estas medidas han salvado vidas, y por eso el Frente de Todos hoy quiere que este dictamen sea favorable para darle el respaldo contundente al gobierno argentino de que ha sido una medida concreta, real y muy eficiente el aislamiento y, por supuesto, el distanciamiento social de los argentinos y de la Argentina. Pero también queremos decirle que nuestro gobierno tiene plena conciencia del cúmulo de vivencias frustrantes que le ha traído a los argentinos el aislamiento y el distanciamiento. Por supuesto que sabemos que la dificultad de estos tiempos que atravesamos todos, de no poder ver a nuestros seres queridos, las pérdidas económicas, las pérdidas de trabajo, pero también somos conscientes qué sucede cuando un argentino o una ciudadana o ciudadano se contagia de esta enfermedad, qué pasa cuando un pariente, qué pasa cuando uno mismo se contagia, los señalamientos sociales que suceden, y qué pasa cuando un ser querido fallece y no nos podemos despedir. Obviamente que también somos conscientes de eso, y también somos muy conscientes de que esta pandemia, no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial, está profundizando los niveles de desigualdad en la República Argentina. Pero quiero serles totalmente sincera.
Yo pienso que podríamos estar mucho mejor, que nuestros números de salvar vidas podrían estar mucho mejor hoy en la Argentina. Y digo esto porque podríamos estar mejor si un grupo de dirigentes de la oposición no alentaran a argentinos y argentinas a manifestarse sin tapabocas en el Obelisco o en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza o en diferentes ciudades de la República Argentina, no alentaran a que se conglomere gente espontáneamente con consignas en contra del comunismo, en contra de la cuarentena, en contra de las vacunas, en contra de los zurdos, en contra de Venezuela, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo no sé es cuál es la alternativa que suponen esos opositores. ¿Cuál es la alternativa al distanciamiento social que, que garantice que no se contagien argentinos y que se garantice que vamos a evitar muerte? La verdad que todavía no aparece, pero no es que no aparece acá, no aparece en el mundo otra alternativa. Entonces, vemos a dirigentes, incluso senadores de esta casa, señora presidenta, diciendo que para el gobierno es un negocio la cuarentena. Entonces yo me pregunto, ¿y cuál es el negocio entonces de la oposición? Alentar a que rompan la cuarentena los argentinos. ¿Cuál es el negocio? A contrario sensu, podríamos decir que el negocio es el contagio masivo, las consecuencias del contagio masivo. Bueno, la verdad que meten a sus trolls militantes incentivando a la gente a ir sin cuidados, con consignas de más libertad. ¿Para qué? Yo me pregunto que cuál es el objetivo de hacer eso. ¿Cuál es el objetivo de alentar a la gente a que rompa las reglas de distanciamiento o aislamiento social? ¿Será para sacar un voto? ¿Ese es el objetivo que tienen cuando alientan esas cosas? La verdad que me parece, señora presidenta, que lo que vivimos el pasado 9 de julio hay que hablarlo y hay que decirlo. Mire, yo le digo algo que a mí me sorprendió muchísimo y ojalá nunca me deje de sorprender porque eso va a decir que nos acostumbramos al cinismo de algunos personajes de la política argentina. En la marcha que se organizó en Mendoza el 9 de julio había legisladores de Cambiemos, legisladores nacionales y legisladores provinciales. Al martes siguiente a ese 9 de julio, esos mismos legisladores provinciales votaron una ley mandada por el gobernador de la provincia de Mendoza que daba pena de cárcel a aquellos que violaran la cuarentena por juntarse con sus amigos o sus parientes. Esa es la doble vara que tienen algunos opositores de la República Argentina. A mí me parece que eso solamente se lo puede calificar como impresentable. Pero el nivel de bajezas que se viene planteando, como por ejemplo el comunicado que sacaron partidos políticos insinuando que usted pueda estar involucrada en un crimen, creo que es algo que va a quedar marcado en un hito nefasto en la democracia, porque no fueron hombres y mujeres, fueron partidos políticos. Y los partidos políticos son la herramienta que la Constitución Nacional le da a los ciudadanos para poder elegir y ser elegidos. Y eso creo que es un dato muy interesante. Pero, claro, ¿cómo no va a suceder esto si a este puñado de dirigentes los conduce el expresidente Mauricio Macri, que desde el Paraguay critica las medidas del gobierno nacional y lo hace desde Paraguay, en donde viaja y no sabemos, no puede explicar por qué viaja? Yo me preguntaba ese día qué hubiera sucedido si usted en ese contexto hubiera viajado en un avión prestado al Paraguay y no supiéramos por qué. La verdad, los titulares de los diarios no me quiero imaginar lo que hubieran sido, pero ¿cómo serían los intereses que tenía el expresidente Mauricio Macri para viajar en un avión prestado, en cuarentena, al Paraguay? Que yo lo comparaba con una situación. El expresidente de la Nación, el primer 9 de julio de su mandato, no asistió al acto porque decía que estaba cansado. Imagínense los intereses que habrá tenido en esa reunión para tomarse un avión e ir al Paraguay. La verdad que bueno,
viendo eso, y bueno, a veces se entiende cuál es la postura de algunos dirigentes de la oposición. Yo creo que para lo que viene necesitamos tener un diálogo sensato de lo que creemos que debemos hacer con la República Argentina. Creo que ese nivel sensato no tiene que discutirse a los gritos con medio de pancartas en el Obelisco, sino que tenemos que hablar con sinceridad de cómo soñamos la Argentina que viene, porque estamos sumergidos en una crisis que es preexistente, que está agravada por la pandemia, pero también tenemos una oportunidad de dialogar sensatamente lo que debemos hacer en un país más federal, cómo vamos a distribuir la riqueza, cómo vamos a desarrollarlo sustentablemente. La verdad es que la Argentina va a ser lo que nosotros queramos que sea, y esa es la responsabilidad histórica que tenemos. Hay empresarios en el mundo que están diciendo que no hablemos más de beneficencia, sino que hablemos de pagar impuestos. Eso está pasando en el mundo. Y nosotros, la verdad que la oposición arma manifestaciones para defender a empresarios que han esquilmado a los argentinos y se han llevado la plata afuera, han esquilmado a los bancos públicos y han vaciado empresas. Entonces, creo que tenemos que hablar con sensatez y decir a quiénes representamos, para qué estamos en estas bancas y para quiénes trabajamos. Hace unos días creo que todos nos enteramos, 83 multimillonarios presentaron una carta al G20 pidiéndole que aumenten impuestos para financiar la recuperación post-pandemia. Eso pasó en el mundo. ¿Debemos entonces nosotros esperar en la Argentina que los millonarios se conmuevan? ¿O vamos a seguir pidiéndole exclusivamente el aporte extraordinario que están haciendo los argentinos? Me parece que eso tiene que estar en el centro de la discusión. ¿Cómo vamos a hacer una Argentina más justa? Es lo que debe discutir este Congreso. Espero que todos tengamos la valentía para hacerlo. Y en este punto, señora presidenta, no sé cuánto tiempo me queda, un poquito más, quiero hablar un poquito del tema de los DNU. Le quedan 8 minutos más o menos, senadora. Gracias, señora presidenta. La verdad que en este punto quiero introducir el DNU 1053. Este DNU y las intervenciones del Enargas y el ENRE, porque estas intervenciones claramente tienen el objetivo de revisar las reglas del juego en favor de los usuarios y consumidores. Esa es la visión que nosotros tenemos, es la propuesta que le hicimos al pueblo argentino y no la hicimos en campaña. La resistimos durante los 4 años del gobierno de Macri, como decía la senadora Sagnún, nos organizamos, hicimos marchas, generamos multisectoriales, usted presentó una ley de emergencia, la sacamos, la vetó el expresidente, bueno, todo eso hicimos. Entonces, vinimos a cumplir con esa visión de Estado, esa visión respecto de las tarifas públicas que no son una mercancía, sino que añaden mejor calidad de vida a los argentinos y a las argentinas. Y este DNU es la culminación de la estafa del tarifazo que fue el gobierno de Macri. Porque hay que decirlo muy claramente, esto empezó con la dolarización de las tarifas, esa dolarización se la trasladaron al pueblo argentino con tarifazos del más del 3000%, es decir, que le sacaron plata del bolsillo a los argentinos y se la dieron a un puñado de empresas amigas del partido político que gobernaba. Eso es lo que sucedió en la República Argentina. Y empezaron, como decía la senadora Sagnún, a instalar un pseudo discurso liberal que nos decía que se había terminado la fiesta, que los argentinos no tenían derecho a un trabajador a comprarse un televisor, que las 2 pizzas, que pasaron cosas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando viene este DNU, ¿qué había sucedido en la Argentina? Y la resistencia social era muy fuerte. Era el 2018, el salto cambiario, la entrega al Fondo Monetario Internacional, pero al año siguiente habían elecciones. Entonces, no podían seguir con los tarifazos, porque las elecciones se avecinaban y eran las elecciones presidenciales.
Entonces generaron un DNU que es un cambalache, ya lo explicaron, un ajuste presupuestario, por ejemplo, de 2.800 millones de pesos que eran destinados a jardines de infantes, se destinaron a pagos de intereses de la deuda externa, por decirle un título, pero además tenía un verdadero caballo de Troya adentro, que era la estatización de una deuda entre privados. La estatización de una deuda entre privados, entre las generadoras de gas y las distribuidoras de gas. ¿Que quién lo debía pagar? Claramente el pueblo argentino. 24.000 millones de pesos era lo que se comprometía el Estado Nacional a pagarle a estas empresas que claramente ya habían esquilmado de nuevo al pueblo argentino, a sus ahorros y a sus bolsillos. Yo quiero decirle, señora presidenta, que estoy totalmente de acuerdo con que el primer pago que hicieron el 6 de diciembre del 2019, antes de irse, cuando lo debieron haber hecho el 1 de octubre, según lo que ellos firmaron, fue para comenzar este acto jurídico de seguir robándole a los argentinos y a las argentinas. Pero nosotros vinimos a hacer otra cosa, vinimos a poner las cosas en su lugar y a tratar de transformar esta visión en una visión que tenga que ver más con la dignidad de la gente, en una visión que tenga que ver con que los servicios públicos, la energía y el gas no son una mercancía, sino que son derechos sociales que nosotros vamos a intentar garantizar a todos los argentinos y a las argentinas. Y para culminar, señora presidenta, como decía en un principio, el temario de esta sesión fue construido de una manera diversa, trabajado en todas las comisiones, la verdad, bueno, usted lo sabe, hemos trabajado en las comisiones, hemos hecho aportes, hemos sacado dictamen, estamos ya muy duchos en firmar dictámenes de manera digital, así que cada vez lo hacemos más rápido. No hemos puesto de acuerdo en dictámenes que han salido por unanimidad. Y la verdad que hemos dado respuesta a muchas de las inquietudes que tenían muchos sectores de los argentinos y las argentinas. Pero con esto, ¿qué le quiero decir? Que no le tenemos miedo al debate. Es más, si usted me pregunta a mí me encanta debatir. No le tengo miedo. Me encanta cuando nos ponemos de acuerdo, pero no me asusto si no nos ponemos de acuerdo. Y la verdad que vamos a debatir en público, en privado, pero los argentinos no vamos a pagar ni un peso más de deuda externa que signifique sacarle calidad de vida a los argentinos y a las argentinas. Y esto hay que decirlo claramente porque es el debate que se viene en la próxima sesión. En la economía sabemos que hay sectores políticos y empresariales que presionan para que la Argentina siga haciendo ofertas, pero que en realidad, por sus lugares de representación, deberían estar defendiendo los intereses de los argentinos y las argentinas y no golpeando puertas de fondo de inversión para que endurezcan su posición ante esta última oferta que ha hecho la República Argentina. En ese debate sí que vamos a dar todo porque los argentinos defendamos nuestra posición. Porque como lo hablamos en la anterior ley de deuda con legislación extranjera, en serio queremos un nunca más de endeudamiento. La verdad es que estamos dispuestos a dar las batallas, y usted lo demostró muy bien en su presidencia, las batallas que tengamos que dar para defender la dignidad del pueblo argentino. Debatiremos las mejores herramientas para recuperar a la Argentina, pero no estamos dispuestos a dejar que un puñado de bandidos se lleven plata afuera, esquilmen nuestros bancos públicos y caminen por las calles libremente como si nunca hubiera pasado. Eso no se lo merecen ni los argentinos, ni los que dejaron su vida para que este país sea cada vez más federal, y también se lo debemos a todas esas familias que están sufriendo porque hoy, culpa de la pandemia, han perdido un ser querido. Por eso, señora presidenta, quiero decirles que para tener diálogo y consenso hay que estar dispuesto a tener diálogo y consenso. El consenso no es
se hace lo que yo quiero, si no, no hay diálogo. El consenso es encontrar la síntesis para que nos pongamos de acuerdo, para unirnos en una sola bandera, que es una bandera federal con justicia social, pero también con soberanía. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora senadora.